La traición comenzó como un susurro en los pasillos celestiales, una sombra que se deslizó entre las risas y las reverencias. Nadie la vio nacer, ni los Kaioshin, ni los dioses de la destrucción, ni siquiera los ángeles que flotaban impasibles junto a sus señores. Todo empezó la noche en que el gran sacerdote convocó una reunión extraordinaria en la sala más alta del palacio de Zeno. Se habló de equilibrio, de amenazas invisibles, de un plan para asegurar la continuidad del multiverso. Goku, invitado por mera curiosidad y por la promesa de un entrenamiento que pondría a prueba sus límites, acudió sin sospechar que la palabra continuidad era un eufemismo para control absoluto. Goku, dijo el gran sacerdote con su voz de terciopelo. Queremos que seas el ejemplo. Que muestres a todos que incluso los más libres pueden someterse por el bien mayor. Goku sonrió, confiado, porque en su corazón no había malicia. Pero cuando preguntó qué significaba exactamente, los ángeles se inclinaron y los dioses de la destrucción intercambiaron miradas que no eran de respeto sino de cálculo. Zeno, con su sonrisa infantil, aplaudió y dijo que el universo necesitaba un guardián que entendiera la fuerza. Fue entonces cuando la trampa se cerró, una orden silenciosa, un gesto apenas perceptible del supremo sacerdote, y los ángeles activaron una barrera que envolvió a Goku. ¿Qué es esto?, preguntó Goku, sorprendido, mientras la energía lo comprimía. Protección, respondió Whis, con una calma que no alcanzaba a ocultar la tensión en su mirada. Para que no te conviertas en un problema. La traición no fue un acto de un solo ser, fue una conspiración tejida por aquellos que temían la libertad de un guerrero que no respondía a jerarquías. Los dioses de la destrucción, cansados de la imprevisibilidad de los mortales. Los ángeles, que veían en la obediencia la única forma de orden. El gran sacerdote, que quería consolidar su poder. Y Zeno, que, en su inocencia absoluta, aceptó la idea de un control benevolente. Goku fue encerrado, no en una prisión física, sino en una decisión colectiva. Sería aislado, observado, moldeado. Lo que nadie previó fue la reacción de Whis. El ángel, que había sido asignado para supervisar el entrenamiento, no compartía la visión de sus superiores. Su lealtad a la jerarquía era fría, pero su afecto por la libertad y por el propio Goku era más cálido de lo que cualquiera imaginaba. Cuando la barrera se cerró, Whis tomó una decisión que lo marcaría para siempre: encerrarse con Goku en la habitación del tiempo. Si me ordenan vigilarlo, lo haré, dijo Whis al gran sacerdote. Pero no permitiré que lo conviertan en un arma. Y así, con la bendición forzada de los que conspiraban, Goku y Whis fueron sellados en la habitación del tiempo. 12 minutos fuera de la percepción de los demás equivalían a un año dentro. 40 minutos para Goku serían una eternidad de entrenamiento. Nadie escuchó sus risas, nadie vio sus lágrimas, nadie supo que en ese cubo de silencio se forjaría una furia que cambiaría el destino de los dioses. Los primeros 40 minutos fueron un torbellino de sudor, risas, frustración y descubrimiento. Whis, con su paciencia infinita, llevó a Goku a límites que ni siquiera el Saiyajin había imaginado. Hoy no pelearemos por fuerza, dijo Whis mientras el tiempo se estiraba. Pelearás por comprensión. Goku, con su típica sonrisa, se lanzó de inmediato. Los primeros entrenamientos fueron físicos. Esquemas de velocidad que doblaban la percepción, ejercicios de resistencia que hacían que la gravedad pareciera un juguete. Whis lo observaba, corrigiendo posturas, ajustando respiraciones, enseñándole a sentir el flujo del ki no como una herramienta, sino como un lenguaje. Siente el universo, murmuró Whis. No lo rompas, comunícate con él. Goku cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que su mente se aquietara. No era fácil. Su naturaleza era la de un guerrero que buscaba el choque, la explosión. Pero Whis lo guió hacia una calma que no anulaba la fuerza, sino que la afinaba. Aprendió a escuchar el latido de la habitación, a distinguir los matices del ki que vibraba en las paredes, a sincronizar su respiración con el pulso del tiempo. ¿Ves?, dijo Whis con una sonrisa. Cuando no buscas pelear, tu poder se vuelve más claro. Goku rió. Eso suena aburrido, exclamó. Pero si me hace más fuerte, lo intentaré. Los días dentro de la habitación del tiempo se convirtieron en horas de descubrimiento. Whis introdujo a Goku a técnicas que no eran de combate directo. Manipulación del tiempo a pequeña escala, control de la percepción, y ejercicios mentales que permitían al Saiyajin expandir su conciencia. Goku aprendió a ralentizar su propia percepción sin perder la velocidad física, a crear burbujas de tiempo donde sus movimientos eran más precisos, a sentir la energía de un ser a kilómetros de distancia como si fuera un susurro. ¿Puedes sentirlo?,
Preguntó Whis en una sesión, señalando un punto invisible en la habitación. Goku cerró los ojos y sonrió. Sí. Es como si alguien estuviera respirando muy despacio. Exacto. Ahora, intenta moverte en sincronía con esa respiración. Goku lo hizo, y por primera vez, su cuerpo se movió con una fluidez que no era solo fuerza bruta. Sus golpes eran poesía, sus esquivas, música. Whis lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que lo que estaban haciendo era peligroso. Un guerrero que dominara el tiempo y la percepción podía convertirse en algo que ni siquiera los dioses podrían controlar. Pero también sabía que la libertad de Goku era sagrada. Las transformaciones comenzaron como experimentos. Whis, con su conocimiento de energías sutiles, enseñó a Goku a modular su ki de formas que nunca antes había intentado. La primera transformación fue una variación del Super Saiyajin, no un simple aumento de poder, sino una reconfiguración del aura que hacía que el propio tiempo alrededor de Goku se doblara. No es solo fuerza, explicó Whis. Es una forma de existir. Goku gritó, y su cabello se alzó en una llama plateada que no quemaba, sino que brillaba con una luz que parecía contener estrellas. Su voz cambió, más profunda, resonante. Cuando lanzó un puñetazo, el aire se curvó. Whis aplaudió con suavidad. Interesante, murmuró. Lo llamaré Super Saiyajin Chrono. Goku se rió, encantado con el nombre. Me gusta. Dijo. ¿Puedo probarlo contra algo? Paciencia, respondió Whis. Primero, controla. Y controló. Aprendió a encender y apagar esa forma, a modular su intensidad. Cada vez que lo hacía, el tiempo en su entorno se estiraba o comprimía, y Goku aprendió a usarlo para esquivar ataques que aún no habían sido lanzados. Fue un entrenamiento de precisión, no de destrucción. El silencio que siguió a la caída del supremo sacerdote duró apenas un latido. En los corredores del palacio de Zeno, las voces se multiplicaron como ecos que no encontraban respuesta. Algunos se arrodillaron, otros huyeron. Unos pocos, los más peligrosos, sonrieron con la calma de quien ya ha trazado un nuevo plan. Goku, aún con la respiración entrecortada, sintió como algo más se movía en el tejido del universo. No era solo la reacción a la traición, sino la aparición de piezas que habían permanecido ocultas hasta que el tablero se sacudió. ¿Qué sigue?, preguntó Goku, mirando a Whis. Whis, con su bastón apoyado y la mirada serena, dejó que la pregunta flotara. Lo que siempre sigue después de romper una red, dijo. Los hilos sueltos se tensan. Algunos buscarán venganza, otros, poder. Y hay quienes aprovecharán la confusión para nacer. Un murmullo llegó desde la sala principal. Los Kaioshin, pálidos, discutían en voz baja. Algunos pedían juicio, otros, reestructuración. Pero en la periferia del poder, en los rincones donde la ambición se alimenta de miedo, surgieron figuras que no habían participado en la conspiración original, pero que vieron en la caída una oportunidad. Los dioses de la destrucción que habían sido neutralizados empezaron a despertar de sus sellos temporales con una sola idea: restaurar el antiguo orden, cueste lo que cueste. La primera ofensiva no pasó una hora antes de que llegara la primera ofensiva organizada. Un grupo de dioses de la destrucción menores, liderados por un par de ángeles que no habían sido tocados por la compasión, atacaron el palacio con la intención de rescatar a los suyos y restablecer la jerarquía. Goku y Whis se encontraron en el centro del conflicto, rodeados por energías que olían a decreto y resentimiento. Kakaroto, gritó Vegeta, que apareció junto a Bulma y Beerus, con el ceño fruncido. ¿Qué demonios está pasando aquí? Te lo explico después, respondió Goku, lanzándose al frente. Ahora, pelea. La batalla que siguió fue larga y llena de matices. Goku no buscó la aniquilación inmediata. Su objetivo era desactivar la maquinaria del control. Sin embargo, los atacantes no eran simples peones. Cada uno llevaba consigo la experiencia de eras de destrucción. Goku desplegó formas nuevas y extrañas, algunas nacidas de la habitación del tiempo, otras fruto de la improvisación en el fragor del combate. Forma crono avanzada, gritó Goku, y el aire alrededor suyo se plegó en capas, como páginas de un libro que se cerraban y abrían a voluntad. Su cabello, ahora con reflejos plateados y destellos azules, se movía como si tuviera vida propia. Cada golpe suyo no solo impactaba el cuerpo, sino que reescribía el instante en que el golpe debía ocurrir. Un dios que intentó lanzar una onda de aniquilación vio su ataque retroceder, desarmado por la propia intención que lo había generado. ¿Cómo puede un mortal jugar con el tiempo así?, bufó uno de los dioses, sorprendido y furioso.
No soy un mortal, replicó Goku con una sonrisa cansada. Soy alguien que aprendió a escuchar. Mientras tanto, Vegeta no se quedó atrás. Su orgullo ardía, y su propia transformación, una mezcla de furia Saiyajin y técnica aprendida en la batalla, lo llevó a un estado que rivalizaba con las nuevas formas de Goku. Juntos, los dos Saiyajin se movieron como un martillo y un yunque, desarmando la ofensiva con una combinación de fuerza bruta y precisión temporal. No permitiré que vuelvan a someter a nadie. Rugió Vegeta, lanzando una ráfaga que partió en dos a un dios de la destrucción. Los ángeles que habían quedado leales a la vieja guardia intentaron intervenir, pero Goku, con una técnica que Whis le había enseñado para neutralizar órdenes, proyectó una onda que no dañaba, sino que despertaba imágenes de vidas que los ángeles habían observado y nunca comprendido. Uno por uno, algunos cayeron de rodillas, con lágrimas que no eran de miedo sino de reconocimiento. ¿Qué hemos hecho?, susurró uno, la voz rota. Aprende a mirar, dijo Goku. Y luego decide. El eco de Zeno. La calma fue breve. Desde la cámara más alta, una presencia se hizo sentir. Zeno. No era la figura infantil que había sonreído antes. Algo en su aura había cambiado. La experiencia de ver la traición, de ser manipulado, había dejado una cicatriz. Zeno apareció con una expresión que mezclaba confusión y una determinación que nadie había visto en él. Goku. Dijo Zeno con voz que temblaba. ¿Por qué peleas? Goku se acercó con cuidado. Porque no quiero que nadie controle a nadie, respondió. Porque la libertad vale más que el miedo. Zeno lo miró, y por un instante la inocencia volvió. Pero detrás de esa inocencia, algo más se movía. Fragmentos de órdenes antiguas, ecos de decretos que habían sido susurrados por quienes los rodeaban durante eras. Esos ecos, ahora liberados por la ruptura del orden, comenzaron a resonar en la mente de Zeno como voces que reclamaban un retorno al control absoluto. Ellos dicen que el orden es necesario, murmuró Zeno, más para sí que para los demás. Dicen que sin orden, todo se rompe. Whis se adelantó. Zeno, dijo con suavidad. Escucha lo que sientes, no lo que te dicen. Pero las voces eran fuertes. Y en la periferia, una facción secreta, los que habían esperado la caída para actuar, activó un plan que buscaba usar a Zeno como catalizador. Si lograban que el rey de todo decretara la eliminación de los que se oponían, podrían reinstaurar su dominio. Goku sintió la manipulación como un frío en el pecho. No podía permitir que Zeno fuera usado otra vez. Pero tampoco quería destruirlo. La tensión se volvió insoportable cuando, de repente, una figura emergió de las sombras. El último de los guardianes leales al antiguo orden, un ser cuya existencia había sido tejida para proteger la voluntad de Zeno a cualquier costo. Aléjate de él. Gritó Goku, y su aura se expandió en una forma que parecía un reloj de arena gigante. El guardián atacó con la furia de quien cree en un deber absoluto. Sus golpes eran decretos que buscaban borrar la voluntad de Goku. La batalla que siguió fue una de las más extrañas. No solo se golpeaban cuerpos, sino conceptos. Cada impacto de Goku no solo dañaba, sino que liberaba fragmentos de memoria en Zeno. Risas, juegos, momentos de asombro que no pertenecían a la tiranía. Recuerda. Gritó Goku. Recuerda quién eres. Zeno, sacudido por las imágenes, vaciló. Fue suficiente para que Goku, con una técnica que combinaba su forma crono y la proyección empática que Whis le había enseñado, creara una burbuja de recuerdos puros alrededor del rey de todo. En esa burbuja, Zeno vio su propia infancia, sus juegos con otros Zeno, la maravilla de crear y observar sin imponer. ¿Yo, jugué? Preguntó Zeno, con la voz quebrada. Sí, dijo Goku. Y puedes volver a elegir. Decisión y ruptura. La elección de Zeno fue el punto de inflexión. Pero no fue una elección simple. La facción secreta no se rindió. En lugar de ello, activaron un protocolo final. Una red de decretos que, si se completaba, borraría a quienes se interpusieran en su camino. Era una máquina de voluntad, alimentada por la obediencia de miles de mundos. Goku lo sintió como una sombra que se extendía. No había tiempo para diplomacia. Whis, con una mirada grave, dijo. Si esa red se completa, no solo perderemos la libertad, perderemos la posibilidad de elegir. Goku cerró los ojos. En su interior, las enseñanzas de la habitación del tiempo y las risas de sus amigos se mezclaron. Sabía que debía actuar, y que su acción tendría consecuencias. No buscó la aniquilación sin sentido. Buscó desactivar la red y, si era necesario, destruir la fuente que la alimentaba. Entonces vayamos a la raíz, dijo Goku. Donde se tejen las órdenes.
La batalla final por la red de decretos fue larga y compleja. Goku y sus aliados se dividieron. Algunos se encargaron de contener a los ejércitos que intentaban proteger la máquina. Otros, como Vegeta y Beerus, atacaron los nodos de energía. Goku, acompañado por Whis y un pequeño grupo de guerreros de confianza, se infiltró en el núcleo. Allí, en la cámara central, encontraron a los arquitectos, seres que habían vivido en las sombras, alimentándose de la obediencia. Eran fríos, calculadores, y su poder residía en la capacidad de convertir la voluntad en energía. Goku los enfrentó con una mezcla de técnicas, golpes que doblaban el tiempo, proyecciones de memoria, y una nueva forma que surgió en el fragor del combate, una transformación que no solo alteraba el tiempo, sino que lo tejía en patrones de libertad. Forma aurora libre, murmuró Whis, sorprendido. No la había visto antes. Goku, envuelto en una aurora que cambiaba de color con cada latido, lanzó una serie de ataques que no buscaban destruir la máquina, sino deshacer sus engranajes conceptuales. Cada golpe suyo liberaba una idea: la duda, la empatía, la responsabilidad. Los arquitectos, acostumbrados a la obediencia ciega, se encontraron incapaces de sostener su propia lógica. ¡No! Gritaron. Sin orden no hay sentido. El sentido lo damos nosotros, respondió Goku. No lo impongan. Con un último esfuerzo, Goku concentró su energía en un pulso que no borró vidas, sino que liberó voluntades. La red se deshilachó como una tela vieja. Los decretos se convirtieron en susurros. Los arquitectos, derrotados, se desvanecieron en la nada que ellos mismos habían creado. Consecuencias inmediatas: cuando la máquina cayó, el universo exhaló. Zeno, liberado de las voces que lo manipulaban, lloró por primera vez con una sinceridad que conmovió a todos. Algunos dioses de la destrucción, viendo la derrota de la facción que defendía el control absoluto, se rindieron. Otros huyeron, jurando venganza. La paz, sin embargo, no era completa. Era una tregua frágil. Goku, exhausto, se dejó caer. Sus amigos lo rodearon. Vegeta con el ceño aún fruncido pero con respeto en los ojos. Bulma con lágrimas. Beerus con una expresión que mezclaba orgullo y fastidio. Whis con una sonrisa que escondía preocupación. ¿Lo hicimos?, preguntó Goku, con la voz débil. Por ahora, respondió Whis. Pero la semilla de la ambición no muere tan fácil. Goku asintió. Sabía que la batalla por la libertad no terminaba con una victoria. Había heridas que sanar, sistemas que reconstruir, y mentes que educar. Pero también sabía que había cambiado algo esencial. La posibilidad de elección había sido restaurada, y con ella, la esperanza. Espacio para expandir. Quedaron preguntas abiertas. ¿Qué harían los dioses que huyeron? ¿Cómo reaccionarían los universos menores al nuevo orden? ¿Podrían los Kaioshin y los Kaioshin supremos crear un sistema que protegiera sin oprimir? ¿Qué nuevas transformaciones surgirían cuando Goku siguiera entrenando con Whis? ¿Qué otras fuerzas, más antiguas que la propia jerarquía, observarían este cambio y decidirían actuar? Goku miró al cielo estrellado y, con una sonrisa cansada, dijo: entonces entrenamos mañana. Whis asintió. Siempre. Y en la distancia, más allá de las estrellas, algo antiguo sonrió con interés. La historia continuaría, con nuevas traiciones, redenciones y batallas. Pero por ahora, la chispa de la libertad ardía más brillante que antes. La habitación del tiempo volvió a ser un santuario y un laboratorio. Lo que para el resto del universo habían sido minutos, para Goku y Whis se transformó en semanas de experimentación, risas y frustración. Whis diseñó rutinas que parecían imposibles. Ejercicios de respiración que sincronizaban el pulso con la vibración de las paredes. Combates contra proyecciones temporales que atacaban desde instantes futuros. Pruebas de resistencia donde la gravedad cambiaba de signo cada 10 segundos. Goku aceptaba todo con la misma inocencia con la que aceptaba un reto de comer. Con hambre y con una sonrisa. Día 1, dijo Whis con la calma habitual. Empezaremos por lo básico. Percepción del tiempo. Goku, con la camiseta empapada de sudor, respondió con la misma alegría de siempre. ¿Básico? Esto ya es divertido. Whis activó una esfera de luz. Dentro, una versión de Goku se movía a cámara lenta mientras otra corría a velocidad normal. El objetivo era simple en teoría. Sincronizar ambos ios para que un solo pensamiento controlara dos tiempos distintos. Goku cerró los ojos, inhaló, y por primera vez sintió su mente dividirse en dos ritmos. Uno era la urgencia del combate, el otro, la calma de la observación. Cuando abrió los ojos, sus manos se movieron en dos tiempos y la esfera explotó en confeti de luz. Lo hice.
gritó Goku, riendo. Puedo sentir 2 latidos. Bien, dijo Whis. Ahora complica las cosas. Los días se sucedieron con variaciones. Whis introdujo ruidos temporales que intentaban confundir la percepción, y Goku aprendió a filtrar. Hubo sesiones en las que debía pelear sin ver, guiado solo por el eco del ki. Otras en las que debía mantener la calma mientras su reflejo en un espejo temporal intentaba provocarlo. Cada ejercicio añadía una capa de control. En una prueba, Whis proyectó 100 versiones de Goku atacando desde distintos instantes posibles. El verdadero Goku debía identificar cuál de los 100 era él y sincronizarse con ese latido. Lo logró tras varios intentos, riendo cada vez que fallaba y celebrando con un grito cuando acertaba. Ejercicio de empatía temporal, anunció Whis en otra sesión. Debes sentir el tiempo de otro ser y moverte en armonía con él. Goku se encontró frente a una proyección de Beerus. No era el Beerus real, sino una réplica energética que respiraba con la cadencia de un dios de la destrucción. Goku cerró los ojos y, por un instante, su aura se volvió azul pálido. ¿Qué sientes?, preguntó Whis. Como si tuviera hambre todo el tiempo, respondió Goku, sonriendo. Y un poco de sueño. Whis rió. Entonces no lo provoques. Aprende a calmarlo. Whis permitió que Goku explorara combinaciones de ki que rompían moldes. No eran solo aumentos de poder, eran reconfiguraciones de identidad energética. Goku creó formas que alteraban su voz, su percepción y la manera en que el tiempo respondía a sus movimientos. Algunas duraban segundos, otras, minutos. Entre ellas surgió una evolución más allá del Super Saiyajin Dios y del Ultra Instinto, una forma que Goku, con su humildad característica, llamó Super Saiyajin Quinta, SSJV, no lo llames así en voz alta, dijo Whis con una sonrisa. Los nombres atraen expectativas. Pero suena genial. Protestó Goku. ¿Puedo peinarme así? La transformación no fue instantánea ni gratuita. Whis impuso reglas. Coste de enfoque, desgaste temporal y riesgo de disociación si se mantenía demasiado tiempo. Goku aceptó. La primera vez que la activó, su cabello no solo cambió de color, se volvió una masa de energía que parecía absorber la luz alrededor. Su aura era una mezcla de oro, violeta y un pulso plateado que recordaba al tiempo. En esa forma, Goku no solo aumentó su fuerza y velocidad, su capacidad de modular instantes se volvió más fina. Podía lanzar un golpe que llegaba en 3 tiempos distintos, cada uno con una intención diferente. El primero para desviar, el segundo para desactivar y el tercero para persuadir. Controla la intención, advirtió Whis. Si tu mente se fragmenta, la forma te fragmentará a ti. Goku practicó durante horas. Intentó usar SSJV para cocinar y terminó caramelizando el suelo. Trató de usarla para dormir y su aura iluminó la habitación como una aurora boreal. Pero también hubo momentos de pura maestría. En un ejercicio, Goku creó una cadena de instantes que atrapó una proyección de ataque y la devolvió en forma de recuerdo, obligando a la réplica a experimentar su propia agresión desde la perspectiva de la víctima. Entre entrenamientos extremos, Goku insistía en mantenerlo cotidiano. Había largas sesiones de sparring con Vegeta que no siempre terminaban en golpes. Muchas veces acababan en discusiones sobre quién hacía la mejor tortilla o en apuestas sobre quién podía aguantar más tiempo en una postura de meditación. Vegeta entrenaba con la misma intensidad de siempre, gruñendo y empujando a Goku a límites que el Saiyajin aceptaba con una sonrisa. Beerus aparecía de vez en cuando, quejándose de la interrupción de su siesta, pero observando con interés. Bulma aprovechaba para ajustar dispositivos que medían las fluctuaciones temporales del aura de Goku, mientras Whis tomaba notas con una seriedad casi académica. Las comidas eran rituales. Goku devoraba montañas de comida entre sesión y sesión, y cada bocado era una excusa para hablar de técnicas, recuerdos y sueños. ¿Qué harás cuando todo esto termine?, preguntó Bulma una noche, mientras Goku comía un plato entero de fideos. Seguiré entrenando, respondió Goku con la boca llena. Y comeré más fideos. ¿Y enseñarás?, insistió Bulma. Sí, dijo Goku. Pero primero, quiero que todos aprendan a pelear por algo que valga la pena. Whis no solo entrenó el cuerpo de Goku, trabajó su ética. Hubo sesiones donde Goku debía decidir entre salvar a un mundo entero o rescatar a un solo ser que le pedía ayuda. Las respuestas no eran obvias. Whis presentaba dilemas morales en forma de simulaciones temporales, obligando a Goku a enfrentar consecuencias a largo plazo. Simulación A. Salvas a la ciudad, pero condenas a un líder que podría cambiar. Simulación B.
salvas al líder, pero la ciudad sufre. Goku, con su honestidad, siempre buscaba una tercera vía. A veces la encontraba, otras, aprendía que no todas las decisiones tienen soluciones limpias. Estas pruebas templaron su compasión y su resolución. Whis organizó sesiones con otros guerreros. Piccolo trabajó con Goku en control mental y estrategia. Gohan practicó técnicas de contención. Trunks y Goten hicieron exhibiciones de sincronía que hicieron sonreír a todos. Cada encuentro era una mezcla de técnica y charla trivial. Piccolo enseñó a Goku a usar la paciencia como arma. Esperar el momento exacto para golpear, para hablar, para perdonar. Goku, que a veces parecía no entender la metáfora, preguntaba si la paciencia se comía, y Piccolo suspiraba, pero en el fondo disfrutaba. No todo fue serio. Goku y Vegeta competían en juegos ridículos. Carreras de comer sandías, concursos de chistes malos y pruebas de equilibrio sobre rocas flotantes. Whis, con su sonrisa, a veces participaba y otras simplemente observaba, anotando detalles que luego usaba para ajustar los entrenamientos. Vegeta perdió una competencia de chistes y, con el ceño fruncido, tuvo que preparar la cena. Bulma aprovechó para tomar fotos. Conforme Goku dominaba SSJV, Whis introdujo ejercicios que mostraban sus límites. Mantener la forma demasiado tiempo causaba desfase temporal, recuerdos que se mezclaban, lapsos de identidad y una sensación de déjà vu constante. Para contrarrestarlo, Goku aprendió técnicas de anclaje, objetos, rostros y melodías que lo traían de vuelta. Ancla, un recuerdo que te pertenece y que no puede ser reescrito por el tiempo. Goku eligió la risa de su hijo y el olor de la comida de Kiki. Cada vez que su mente empezaba a flaquear, esas imágenes lo devolvían a sí mismo. Hubo ejercicios de sincronía con aliados. Goku y Gohan practicaron una técnica en la que sus auras se entrelazaban en un patrón de reloj, permitiendo que uno cubriera los huecos temporales del otro. Trunks y Goten trabajaron en una coreografía de ataques que parecía una danza. Cuando la ejecutaban bien, el aire mismo aplaudía. Piccolo y Goku pasaron horas en silencio, intercambiando miradas y estrategias, y en ese silencio Goku aprendió a escuchar sin hablar. Whis introdujo pruebas de resistencia mental. Goku debía mantener la forma SSJV mientras una proyección recreaba sus peores fracasos. Las imágenes eran intensas. La destrucción accidental de un planeta, la mirada de alguien que había perdido todo por culpa de una pelea. Goku, con lágrimas en los ojos, aprendió a sostener la culpa sin dejar que lo consumiera. Aprendió a transformar la culpa en promesa. En una sesión particularmente dura, Whis proyectó una versión de Goku que había sucumbido al poder, que gobernaba con mano dura por el bien. Esa proyección hablaba con la voz de todos los que justificaban la opresión. Goku la enfrentó no con golpes, sino con preguntas. ¿Por qué crees que tienes derecho?, preguntó Goku. La proyección respondió con la lógica de la imposición. Porque yo sé lo que es mejor. Goku, con la calma que le había enseñado Whis, replicó. Entonces aprende a escuchar. Si sabes lo que es mejor, demuéstralo sin quitar la voz a los demás. La proyección se desvaneció, no por fuerza, sino por vergüenza. Goku había ganado una batalla que no se medía en ki. Whis, satisfecho, añadió complejidad. Combinar SSJV con técnicas de tiempo. Goku practicó una maniobra que llamó cadena aurora. Activaba SSJV en ráfagas cortas y, entre cada ráfaga, tejía un hilo temporal que ataba la intención del golpe a una memoria positiva. El resultado era devastador para la moral del enemigo. No solo recibían daño, sino que, por un instante, sentían la vida que habían ignorado. Algunos se derrumbaban, no por dolor, sino por reconocimiento. Goku perfeccionó la cadena aurora hasta poder modularla. Un golpe para desarmar, otro para abrir la mente, otro para plantar la duda. Vegeta observaba con recelo y admiración. Beerus con fastidio y orgullo. Bulma con ojos brillantes. Cada vez que Goku ejecutaba la técnica, el aire se llenaba de colores y recuerdos, y los que la presenciaban sabían que estaban ante algo nuevo. Hubo noches largas en las que Goku y Whis hablaban hasta el amanecer. Whis contaba historias de ángeles que habían elegido caminos distintos. Goku hablaba de su infancia, de peleas que no tenían sentido y de la sensación de volar. En esas conversaciones, Goku reveló miedos que rara vez mostraba. El temor a convertirse en aquello que odiaba, la duda de si su fuerza sería suficiente para proteger sin aplastar. Whis, con paciencia, le enseñó a convertir el miedo en brújula. El miedo te dice dónde mirar, dijo Whis. No te dice qué hacer. Goku asintió. Entonces miraré y elegiré. Los entrenamientos se volvieron más creativos.
Whis propuso que Goku entrenara con la percepción de seres no combativos. Plantas que vivían en tiempos lentos, criaturas que respiraban en ciclos de siglos. Goku aprendió a mover su ki como quien acaricia una flor, con respeto y precisión. En una sesión, Goku se sentó frente a un árbol que vivía en un tiempo dilatado. Durante horas, no hizo nada más que escuchar. Al final, el árbol le ofreció una semilla que, según Whis, era simbólica. Una semilla de paciencia, dijo Whis. Goku la guardó en su bolsillo. Hubo también ejercicios de improvisación. Whis lanzaba estímulos aleatorios, una risa, un llanto, una explosión, y Goku debía responder con una técnica que no dañara, sino que resolviera. A veces la respuesta era un golpe que desarmaba, otras, una palabra que calmaba. Goku descubrió que su mayor arma no era siempre el puño, sino la capacidad de sorprender con humanidad. Con el tiempo, Goku aprendió a encender y apagar SSJV con la misma naturalidad con la que encendía una linterna. Podía usarla en ráfagas, en combinaciones, en pequeñas pinceladas. Whis, orgulloso y preocupado, sabía que lo que habían creado era poderoso y frágil. «Has crecido», dijo Whis en la última sesión de ese ciclo. «Pero recuerda, el poder sin propósito es una tormenta». «Lo sé», respondió Goku. «Y prometo usarlo para que la gente pueda elegir». Goku salió de la habitación del tiempo con más técnicas, más historias y una colección de anécdotas que contar. Había logrado lo que quería. No solo volverse más fuerte, sino estar listo para enseñar y proteger sin convertirse en lo que había combatido. Sus transformaciones locas, sus experimentos con el tiempo y su SSJV no eran meros trucos. Eran herramientas para abrir mentes y crear opciones. Y mientras el universo respiraba, Goku sonrió, listo para el siguiente entrenamiento, la próxima pelea y la próxima lección. El sol artificial de la habitación del tiempo se apagó detrás de ellos como si el propio recinto exhalara, y Goku dio un paso fuera con la sensación de que algo en su pecho había cambiado para siempre. No era solo la fuerza. Era una certeza fría y luminosa. La libertad debía protegerse, y él sería quien la defendiera. Whis caminó a su lado, el bastón brillando con una luz tranquila, y detrás venían Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks y un grupo de aliados que habían decidido no permitir que la tiranía volviera a echar raíces. ¿Listos?, preguntó Goku, con la sonrisa que siempre escondía la tensión. «Listos», respondió Vegeta, con el ceño fruncido y la voz como una promesa de guerra. El mapa estelar proyectado por Whis mostraba puntos que aún parpadeaban en rojo. Cada uno era un nido de poder, un dios de la destrucción que había logrado escapar o una facción de ángeles que se había vuelto fanática. La caza no sería simple. Sería una serie de batallas que probarían no solo fuerza, sino convicción. El primer objetivo fue un planeta que flotaba en la periferia de un cúmulo de estrellas moribundas. Allí, el dios menor Malcor había erigido templos donde la aniquilación se celebraba como rito. Las calles estaban llenas de estandartes negros y de gente que había olvidado cómo reír. Goku descendió con la calma de quien sabe que la violencia no es la única respuesta. «No vamos a arrasar el planeta», dijo Goku en voz alta, para que todos lo escucharan. «Vamos a devolverles la memoria». La batalla fue larga. Malcor lanzó decretos que borraban recuerdos, que convertían la nostalgia en ceniza. Goku, en SSJV, activó la cadena Aurora. Cada golpe suyo no solo impactaba el cuerpo, sino que liberaba imágenes de cenas familiares, de juegos infantiles, de amaneceres en campos que la gente había olvidado. Los seguidores caían, no por el dolor, sino por la verdad que les golpeaba el alma. «¿Por qué nos haces recordar?», gimió una mujer, con lágrimas que brillaban como lluvia. «Porque merecéis elegir», respondió Goku. «No os dejaremos sin voz». Malcor, incapaz de sostener su lógica, se desvaneció en partículas que no eran muerte sino disolución de su función. Cuando la luz se disipó, la gente se abrazó, llorando y riendo a la vez. Goku se sentó en una roca, exhausto, y un niño se le acercó con ojos grandes. «¿Eres un dios?», preguntó el niño. «No», dijo Goku, sonriendo. «Solo alguien que quiere que puedas elegir». La noticia de la caída de Malcor se propagó como un rumor de lluvia. Otros dioses, al escuchar, se movieron. Algunos intentaron negociar, otros, como Cerati Kalun, optaron por la violencia. Kalun era un martillo. Su furia era simple y brutal. Zerat, en cambio, era astuto. Manipulaba economías planetarias y consejos de Kaioshin para crear dependencia. En un cinturón de asteroides donde Kalun había reunido a sus seguidores, Vegeta se lanzó al frente con la furia que lo definía. Goku lo siguió, y la pelea fue un choque de estilos.
Vegeta, pura presión. Goku, precisión temporal. Kaiun lanzó una onda que partió asteroides en dos. Goku, en SSJV, dividió el instante en tres y cada fragmento de su puño llegó con una intención distinta. Detener, desarmar, persuadir. Kaiun cayó, reducido a una forma que no podía ejercer su función destructiva. Si vuelven a intentarlo, los aniquilo, dijo Vegeta, y Goku le dio un codazo amistoso. Mientras tanto, Zerath operaba en las sombras. Había convertido a un consejo de Kaioshin menores en sus peones, prometiéndoles estabilidad a cambio de obediencia. Goku y Piccolo se infiltraron en la capital donde Zerath había tejido su red. Piccolo desactivó trampas mentales. Goku habló con los Kaioshin, proyectando memorias de mundos que habían salvado y de vidas que habían protegido. Zerath, al verse descubierto, intentó huir. Piccolo lo detuvo con una técnica de contención mental. Zerath quedó inmóvil, sus pensamientos enredados en una red de silencio que Piccolo tejió con paciencia y precisión. Goku se acercó, respirando con la calma que había aprendido en la habitación del tiempo, y miró al hombre que había preferido la estructura a la libertad. ¿Por qué?, preguntó Goku, sin ira en la voz, solo la necesidad de entender. ¿Por qué convertir a la gente en dependientes? Zerath miró a Goku con ojos que ya no brillaban de orgullo sino de cansancio. Por un instante, la máscara del estratega se resquebrajó y asomó algo humano. Había caos, dijo Zerath, la voz áspera. Mundos que se deshicieron porque nadie quería tomar decisiones. Vi civilizaciones perderse en disputas interminables. Prometí orden para que no volvieran a sufrir. Y lo hiciste imponiendo tu voluntad, replicó Piccolo, sin soltar la contención. Eso no es orden, es esclavitud. Zerath tragó saliva. Creí que si alguien tenía que decidir, mejor que fuera uno que supiera. Pensé que la gente agradecería la seguridad. Goku se sentó frente a él, las manos apoyadas en las rodillas. La seguridad sin voz no es agradecimiento, dijo. Es miedo. Y el miedo no enseña a elegir. Zerath cerró los ojos. Por un momento, la figura del arquitecto de la dependencia pareció un hombre roto por la culpa. Goku no lo atacó. No era su estilo. En su lugar, proyectó una imagen. La cadena Aurora, pero esta vez no para castigar, sino para mostrar. Imágenes de mundos que habían prosperado gracias a la libertad, de líderes que habían aprendido a escuchar, de comunidades que se reconstruían tras el conflicto. Las imágenes no eran acusación, eran posibilidad. Si te rindes, dijo Goku, puedes ayudar a reparar lo que rompiste. No te prometo perdón fácil, pero sí una oportunidad para hacer las cosas bien. Zerath tembló. La contención de Piccolo lo mantenía en silencio, pero sus ojos seguían a Goku con una mezcla de esperanza y terror. Antes de que pudiera responder, una alarma resonó en la capital. Un pulso de energía, distante pero claro, que no pertenecía a Zerath ni a los suyos. Whis alzó la mano y el mapa estelar se reactivó, mostrando un punto que parpadeaba con una intensidad nueva, como si alguien hubiera encendido una linterna en la oscuridad. No es Zerath, dijo Whis con voz grave. Es algo más grande. Alguien está reuniendo fuerzas en el borde del multiverso. Goku se puso en pie de un salto. ¿El Consejo de la Noche?, preguntó Vegeta, ya en guardia. No exactamente, respondió Whis. Es una señal que se parece a la del arquitecto nocturno, pero amplificada. Como si alguien hubiera tomado su eco y lo hubiera hecho crecer. El grupo se movilizó. Zerath fue asegurado con sellos temporales que lo mantendrían en un estado de reflexión hasta que los Kaioshin decidieran su destino. Piccolo, con la mirada seria, se quedó un momento más, observando al prisionero. Si te arrepientes de verdad, dijo Piccolo, empieza por decirnos dónde están tus aliados. No por venganza, por las vidas que aún podemos salvar. Zerath, derrotado, murmuró nombres y coordenadas. No todos eran leales por convicción, muchos habían sido comprados con promesas o coaccionados por miedo. Esa información fue suficiente para trazar una ruta, un conjunto de sistemas donde la influencia del Consejo de la Noche se estaba consolidando, y un lugar en particular que brillaba con una energía antigua y fría, la Catedral de Relojes, el mismo sitio donde, según los rumores, el arquitecto nocturno había tejido sus primeras órdenes. Allí es donde debemos ir, dijo Goku. Si el Consejo se reorganiza, la libertad que hemos ganado se perderá. Entonces vayamos, respondió Vegeta. Y esta vez no dejaremos cabos sueltos. El viaje fue tenso.
En la nave que los transportaba, Goku repasó mentalmente las técnicas que había aprendido. Cronoespejo, cadena aurora, cadena de instantes, la forma SSJV y las pequeñas variaciones que Whis le había enseñado para anclar la mente. Cada nombre era una llave. Cada llave abría una forma distinta de tocar la voluntad de otros sin romperla. Respiró hondo y sintió el pulso del equipo a su alrededor. Vegeta, siempre listo para la confrontación. Piccolo, la calma estratégica. Gohan, la prudencia. Trunks y Goten, la energía juvenil. Whis, la guía que equilibraba todo. La nave atravesó la niebla temporal que envolvía el sistema y emergió sobre la catedral de relojes como un relámpago en la penumbra. Las torres de manecillas se alzaban como dedos acusadores, y el aire olía a metal viejo y a promesas rotas. Al descender, la gravedad parecía tener un ritmo propio, como si el planeta marcara compases que nadie más podía seguir. Mantengan la formación, ordenó Piccolo. No sabemos qué clase de trampas temporales nos esperan. Goku asintió. Sus manos estaban relajadas, pero su mente trabajaba en cadenas. Si la catedral intentaba reescribir sus recuerdos, debía anclar primero su propia identidad. Pensó en la risa de Goten, en la cara de Chichi cuando lo regañaba por llegar tarde, en la tortilla de Bulma. Esos recuerdos eran su ancla. Los llevó consigo como quien lleva una luz en la oscuridad. Entraron por una puerta que chirrió como un reloj que se niega a morir. Las figuras encapuchadas se movían en silencio, y cada paso resonaba con ecos de decretos antiguos. No eran simples guardias. Eran administradores del miedo, hombres y mujeres que habían aprendido a hablar con la voz de la ley y a imponerla con la mano del decreto. Sus palabras eran órdenes envueltas en formalidad. Sus golpes, sentencias. La primera emboscada vino en forma de juramentos. Una onda que intentó imponer la idea de que los atacantes eran los invasores, que su presencia era la causa del caos. Goku sintió la presión en la mente como una corriente fría. Activó una ráfaga corta de cronoespejo y, en el instante fracturado, plantó una memoria. La imagen de un niño que había perdido a su madre por una orden absurda. La memoria no era un ataque, era una pregunta que se clavó en la conciencia de los encapuchados. ¿Qué hemos hecho?, murmuró uno, y su espada cayó de sus manos. Vegeta, sin perder tiempo, rompió la línea defensiva con un golpe que resonó como un martillo. Piccolo y Gohan trabajaron en sincronía para contener a los que aún obedecían sin cuestionar. Whis, desde la retaguardia, manipulaba corrientes temporales menores para que las trampas no se cerraran sobre ellos. Avanzaron por pasillos donde los relojes colgaban como ojos. En cada sala había pruebas. Engranajes que, al girar, reescribían la historia de quien los tocaba. Vitrales que mostraban futuros posibles y trataban de convencer a los observadores de que su elección era inútil. Goku, con paciencia, usó la cadena Aurora en ráfagas cortas. Cada impacto liberaba una vida, una memoria, una posibilidad. No buscaba destruir la catedral, buscaba deshacer su lógica. En el corazón del templo, la estructura de cristal y engranajes pulsaba con una luz negra. De ella emergió la voz que había hablado antes, multiplicada y metálica. La máscara apareció primero, una superficie de manecillas y números, sin rasgos humanos, que flotó y giró. Donde la máscara miraba, la realidad se doblaba. «Sois disonancia», dijo la voz. «La armonía exige sacrificio». Goku dio un paso adelante. «La armonía no exige silencio», replicó. «Exige escucha». La máscara respondió con decretos que intentaron borrar la identidad de cada uno de ellos. Las palabras se convirtieron en cadenas que querían atar recuerdos. Goku sintió como su pasado intentaba desvanecerse. Por un instante, la risa de Goten se volvió tenue. Entonces, con un grito, activó SSJV en una ráfaga contra la catedral de relojes, vibró con un crujido de realidad fracturada. Goku, en el epicentro de un aura blanca y plateada que desafiaba el flujo del tiempo, no lanzó un golpe de puño, sino un estallido de cadena aurora que envolvió la máscara del arquitecto. Se acabó el tiempo de las sentencias, rugió Goku. La luz de su transformación SSJV inundó el recinto, deshaciendo los engranajes negros. La máscara se fragmentó, revelando no a un monstruo, sino a una sombra marchita que se disolvió ante la claridad de la verdad. Sin su núcleo, la catedral comenzó a desvanecerse en el éter. Días después, en el palacio de Zeno, el silencio era absoluto. Frente a los dos reyes del todo y un gran sacerdote despojado de su autoridad absoluta, Goku no se presentó como un verdugo, sino como un recordatorio vivo.
El multiverso no es un tablero de juegos, y nosotros no somos piezas, dijo Goku, su voz resonando con la calma de Whis. Si quieren ser reyes, aprendan a ver la vida que hay en el caos. Zeno, por primera vez, no rió. Miró sus manos y luego a Goku, asintiendo con una gravedad nueva. La maquinaria de decretos fue desmantelada, y los ángeles que habían conspirado fueron vinculados a la tarea de reconstruir los mundos que ayudaron a oprimir. En la Tierra, el grupo se reunió en la montaña Paoz. Vegeta observaba el horizonte, aún con los brazos cruzados, pero con el ceño menos fruncido. Esto no ha terminado, Kakaroto. Esa presencia en el borde del multiverso, nos está mirando. Lo sé, respondió Goku, mirando sus propias manos, que aún conservaban el rastro de la energía temporal. Pero ya no tenemos miedo. Ahora todos saben que pueden elegir. Goku alzó la vista al cielo estrellado. Había dejado de ser solo un guerrero para convertirse en el guardián de un equilibrio frágil. Sabía que la paz era un músculo que debía entrenarse a diario, y mientras hubiera una chispa de tiranía en algún rincón del cosmos, él estaría listo para encender la luz de la libertad. La historia del traidor que regresó para salvar a sus captores se convirtió en leyenda, una que recordaba a cada ser en cada universo que, incluso en la noche más profunda, el tiempo siempre pertenece a quien se atreve a soñar. El desenlace de esta revolución cósmica no trajo consigo un final estático, sino el inicio de una era de transformación profunda. El universo, y por extensión todo el multiverso, dejó de ser un mecanismo de relojería controlado por el miedo para convertirse en un ecosistema vivo, caótico y hermoso. La pirámide de poder que había regido los 12 universos fue demolida desde sus cimientos, y la figura de los dioses dejó de ser sinónimo de castigo ineludible. Los reyes del todo, Zeno, ya no gobernaban con la amenaza del borrado absoluto. Impactados por la lección de Goku, pasaron de ser niños caprichosos con poder omnipotente a estudiantes de la vida misma. Se recluyeron en su palacio, no para aislarse, sino para observar el desarrollo de las civilizaciones sin intervenir, aprendiendo que el caos natural genera una belleza que el orden perfecto jamás podría replicar. Por su parte, el gran sacerdote y las facciones de ángeles que habían apoyado la tiranía fueron despojados de su invulnerabilidad. Whis, erigido como el arquitecto de un nuevo equilibrio, diseñó un sistema de expiación. Los ángeles fueron enviados a los mundos que habían sido devastados para actuar como constructores y sanadores. Usarían su poder para restaurar biosferas y soles moribundos, sirviendo a los mortales en lugar de gobernarlos. El cargo de Dios de la Destrucción, tal como se conocía, fue abolido. La aniquilación dejó de ser una herramienta administrativa y, en su lugar, se crearon los consejos de flujo, entidades formadas por Kaioshins y mortales sabios de cada galaxia que decidían cómo gestionar las amenazas naturales, privilegiando siempre la enseñanza antes que la destrucción. El impacto más grande se sintió en la base del multiverso. La técnica de la cadena Aurora había dejado un eco psíquico en el tejido del cosmos, y los planetas que habían vivido bajo el yugo de decretos y memorias borradas experimentaron un renacimiento. Recuperaron su historia, su arte y sus errores. Al recordar lo que habían perdido, desarrollaron una resiliencia inquebrantable contra cualquier forma de autoritarismo. Sin seres que manipularan sus economías o líderes, formaron coaliciones independientes. El miedo fue reemplazado por la responsabilidad. Habría guerras y conflictos, pues el libre albedrío implica cometer errores, pero ahora eran dueños de sus propias decisiones, sin depender de un salvador divino. Goku, Vegeta, Piccolo y los demás se negaron rotundamente a ocupar los tronos vacíos, sabiendo que convertirse en los nuevos gobernantes supremos solo crearía un nuevo ciclo de opresión. Se establecieron como una guardia descentralizada, viajando por los universos para desactivar amenazas que fueran demasiado grandes para los mortales. Piccolo, junto con Gohan, fundó un monasterio en la Tierra dedicado a la defensa mental y temporal. Allí enseñaban a líderes y guerreros de diferentes galaxias cómo anclar sus mentes y proteger sus memorias, asegurándose de que nadie volviera a ser esclavo de su propia mente. Goku continuó perfeccionando su forma SSJV, pero con una perspectiva casi monástica. Sabía que su poder era una anomalía que podía fracturar la realidad si se usaba a la ligera. Vivía en la montaña Paoz, cultivando la tierra y pasando tiempo con su familia, siendo el faro silencioso del multiverso. Su sola existencia era la máxima disuasión contra cualquier tirano emergente. A pesar de la paz restaurada, el universo no terminó en un estado de utopía ingenua. Aquella presencia antigua y fría que Whis había detectado en el borde del multiverso no desapareció.
Era una conciencia nacida del primer vacío, anterior a los propios Zeno, que se alimentaba del estancamiento y observaba pacientemente las nuevas flaquezas del multiverso libre. El universo quedó así en un estado de vigilancia activa. La advertencia final de Goku y Vegeta se convirtió en el lema de esta nueva era. La libertad no era un trofeo que se guardaba en una vitrina tras ganar la guerra, sino una trinchera que se defendía todos los días. El multiverso terminó siendo un tapiz vibrante de infinitas posibilidades, un lugar peligroso, libre y lleno de esperanza, donde los dioses aprendieron a caminar entre los hombres, y los mortales descubrieron que tenían el poder de reescribir las estrellas.